Y muchas veces pues, no lo podemos contestar porque no hemos comprendido bien el tema de la derivada. Vamos acá a ver ahorita un gráfico para que vayamos comprendiendo un poquito el tema de la derivada inicialmente. Si alguien tiene dudas, por favor, puede preguntar. Muy bien, acá tenemos un gráfico de una función y volvemos a trabajar con funciones. La derivada en sí es tratar de encontrar un de la pendiente de una recta que toca un solo punto en una curva, ¿verdad? En sí la derivada es una pendiente, pero cuando nosotros encontramos esa pendiente, cuando nosotros hacemos cálculos, mostrar la pendiente de la recta que toca un punto de la curva de un gráfico de una función, estamos encontrando una nueva función. En sí, derivar no es más, jovencitos, que encontrar la pendiente de una recta que toca el punto de una curva de una función matemática. Recuérdense que cuando nosotros estudiamos funciones, teníamos puntos máximos, puntos mínimos, teníamos una función creciente, una función decreciente. Y recuérdense también que cuando nosotros calculábamos la pendiente, cuando nosotros calculamos la pendiente de una recta, ¿sí? Nosotros calculábamos la pendiente de una recta en base a dos puntos principales de esa recta. Y dependiendo de la posición de la recta, dependiendo de la posición de la recta, tenemos una pendiente positiva, una pendiente con un mayor valor o una pendiente con un menor valor. Recordemos acá, si ustedes tenían acá X1, lógica por lógica, iban a tener ustedes un Y1. Y si tenemos también un X2, vamos a tener siempre un Y2. Dominio e imagen, o dominio o contradominio de una función. Si queríamos encontrar la pendiente nosotros de esta recta, utilizábamos entonces la definición de pendiente. ¿Sí? La diferencia de Y2 menos Y1, esto lo podíamos resumir nosotros como delta Y o delta X. ¿Sí? Esa es la pendiente. Y dependiendo de la recta que nosotros estuviésemos encontrando la pendiente, ¿verdad? Por ejemplo, si es una recta horizontal. Esto es solo para recordatorio, ¿sí? Recuerden que si tenemos nosotros, si quieren ustedes encontrar la pendiente de esta recta, pues es igual a 0, ¿verdad? Y si queremos encontrar la pendiente de esta recta, pues esta pendiente me tiende al infinito. Y si ustedes esta pendiente la quieren hacer un poquito más inclinada, pues su valor va a aumentar. Y si la pendiente la queremos encontrar hacia abajo, pues ya sabemos que es una pendiente negativa. O dependiendo de la posición que tenga la recta, sí vamos a tener el valor de la pendiente. En base a esto, a este conocimiento
la pendiente, pues nace entonces también el concepto de la derivada, ¿verdad? Que vamos a encontrar la pendiente de la recta en un punto que es común a no a una circunferencia, a una curva, ¿verdad? Puede ser una curva cualquiera, no necesariamente tiene que ser una circunferencia, va a ser una curva. Por ejemplo, si yo tengo acá, voy a tratar de que toque un solo puntito, bueno, acá no salió, vamos a ver. Muy bien, ahí tenemos varios tipos de rectas y vamos a asumir, ¿verdad? Acá no lo podemos hacer bien, pero vamos a asumir que esas rectas van a tocar un solo punto en las curvas de la función que estamos viendo acá. Esta es una función cualquiera, ¿verdad? Es una función cualquiera que nosotros tenemos acá. ¿De acuerdo? Hay una función cualquiera. Y el cálculo de esa pendiente de la curva, esa pendiente que es tangente a la curva, ¿verdad? Porque esa palabra tangente a la curva, vamos a conocerlo como la derivada, ¿verdad? Esa es nuestra derivada. No sé si al momento tengan alguna duda. No, jovencito, ninguna duda, ¿me están escuchando? No tengo muchos alumnos el día de hoy, no sé si por cuestión de energía eléctrica o algunos ya se retiraron del curso, solo estamos apenas 14 en línea, pero sí me están escuchando, jovencitos. ¿Se escuchan, Inge? Muy bien, ¿no hay ninguna duda hasta el momento? Por el momento, ¿no? Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la derivada? Es la pendiente de una recta que toca a una curva en un punto. Que es tangente a la curva y por lo tanto lo toca en un solo punto. Esa es la derivada, es la pendiente, es una pendiente. ¿De acuerdo? Ahora vamos a demostrar por qué decimos que la derivada es la pendiente es la recta tangente, la pendiente de la recta tangente de una curva. Bien, veamos entonces ahora. Nuevamente, voy a tener un gráfico acá. Voy a hacer siempre una curvita. Muy bien, de una función cualquiera. Voy a tomar dos puntos acá, vean, voy a tomar dos puntos acá, voy a tomar este puntito acá y voy a tomar este puntito acá. Voy a unir estas dos líneas, voy a unir estos dos puntos. Muy bien, acá sabemos nosotros que esta recta que toca de estos dos puntos es una recta secante. Ahí tenemos nosotros una recta secante porque está tocando dos puntos de nuestra curva. A eso le llamamos recta secante. ¿Sí?
El objetivo es calcular la recta, perdón, calcular la pendiente de esta recta, ¿verdad? Pero tenemos nosotros dos puntos y sabemos que la pendiente es solamente un punto que toca la curva, solamente un puntito que toca la curva. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer. Estoy explicando de una manera bastante sencilla para que comprendamos nosotros cuál es la definición de la derivada. Y luego pues vamos a hacer un par de ejemplos, ya lo vamos a tener acá. Acá tenemos nosotros entonces un x1, ¿sí? Acá nosotros entonces vamos a tener un x2, pero no lo voy a colocar como x2. Voy a poner a ustedes que esta distancia que hay entre x1 y x2 va a tener un valor de h. ¿Sí? Esta distancia entre esta va a tener un valor de h. Entonces la distancia que hay de 0 hasta acá no va a ser más que x1. Espero que me vayan comprendiendo para que vayan viendo cómo vamos a encontrar nosotros el concepto de derivada. Hacer x1 más h. Sería este punto de acá. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que la distancia entre este x1 y este x2, si ustedes quieren llamarlo así, va a ser igual a este pedazo de acá, a esta fracción de acá, más h. Acá estoy encontrando entonces mi punto número 2. Vamos a tener siempre, cuando evaluamos x1, vamos a tener nosotros siempre un resultado. Eso siempre lo vamos a tener en sus evaluaciones. Y este resultado ustedes le van a llamar f de x1. ¿Sí? Y por lógica también, si yo tengo acá y prolongo mi línea hasta acá, y luego la prolongo hacia acá, también voy a tener yo un f de x1 más h. Solo estoy evaluando funciones. Póngale que tenga una función de x cuadrado, yo quiero ver el número 2, y 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Y luego tengo otra función, evaluando un poquito más, un 3, y 3 más 2 que tenía 5 más elevado al cuadrado van a ser igual a 25, y entonces acá tenemos nuestro resultado. Solo es por darles un dato. Entonces acá tenemos ya dos resultados. Muy bien. Ahora lo que yo quiero es calcular la pendiente. Eso es lo que yo quiero, calcular la pendiente. Ok, pero la pendiente solo la puedo calcular si tengo solo un punto de esa curva. Y acá es donde entra el concepto de límites, ¿verdad? Si yo quiero tener un solo punto de esa curva, ¿sí? Y yo tengo dos puntos, tengo la recta secante, ¿qué debo de hacer? Lo que debo de hacer es aproximar este puntito que está aquí, aproximarlo lo más que se pueda, jalar este punto que está aquí y llevarlo a este punto que está acá, lo más que yo pueda. Pero matemáticamente, ¿qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir matemáticamente es cuando h tiende a x1, ¿sí? Cuando todo este espacio que está acá, yo jalo este valor de h y lo jalo hasta tender a x1. Ese es un concepto muy importante. Cuando h tiende a x1, ¿qué quiere decir, jovencitos? Que va a tender a 0. Si vean, acá empieza el valor de h y se va incrementando hasta llegar acá. Pero si yo regreso nuevamente este valor de h hasta llegar a x1, quiere decir que h tiende a 0. Quiero anular el valor de h. Yo quiero entonces este punto que está aquí. Si alguien no me va
Agarrando el hilo, por favor, me avisan. Este punto que está aquí, yo lo quiero llevar hasta este punto de aquí. ¿Y cómo hago eso? Reduciendo el valor de h, porque este espacio es lo que vale h. Si yo reduzco ese valor y lo llevo hasta acá, ¿qué estoy haciendo con eso? Estoy poniendo mi valor, digamos, mi concepto de límite, ¿sí? Cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a 0, voy a tener un solo punto en común de la curva. Y entonces yo sí puedo ya calcular la pendiente. Entonces veamos, matemáticamente, ¿cómo me quedaría esto? Matemáticamente me quedaría así. Si alguien por favor no me va comprendiendo, no importa, yo le vuelvo a explicar. El límite, ¿sí? Cuando h tiende a 0. ¿Pero qué quiero calcular? La pendiente. Ah, muy bien. Entonces veamos primero qué es la pendiente. La pendiente va a ser igual, ¿sí? Dijimos nosotros que va a ser igual a y1 menos y2. Esto quiere decir función de x1 menos y2. ¿Quién es y2? F de x1 más h. Dividido este espacio que está aquí, que es h. Recuerden, solo este espacio que está aquí sería x2 menos x1. ¿Cuál sería x1 más h menos x1? ¿Qué espacio tenemos? H. Ese sería el cálculo de mi pendiente, ¿sí? Pero como yo tengo que llevar esa h, esta h que está acá, yo la tengo que llevar a este punto de acá, por eso es que yo digo entonces que mi pendiente va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De toda mi función nuevamente. De mi función de x1 menos mi función nuevamente de x1 más h dividido todo esto en h. Y esa es la definición de la derivada. Ahí ya encontramos nosotros la definición de la derivada. Cuando nosotros evaluamos la función y aplicamos esta fórmula o esta definición general de la derivada, entonces vamos a encontrar la pendiente de la recta tangente en esa curva. Esa es la derivada. Y les vuelvo a decir, aplicaciones hay varias, todas van a ser en función de algo, en función del tiempo, por ejemplo, en las velocidades, en el crecimiento bacteriano, todos van a tener una función. En el caso de las bacterias que crecen rápidamente en función del tiempo, se multiplican muy rápido en función del tiempo. Tienen que ver también algunas otras variables, por supuesto, pero ese es el concepto general. Bien, ¿alguna duda, jovencitos? Veamos entonces un pequeño ejemplo. Si yo quiero encontrar la derivada fácilmente, vamos a hacer un pequeño ejemplo primero con una función sencilla, por el tiempo, que acá no nos da el tiempo. Ya ustedes en su portal van a tener las reglas de derivada. Les voy a dejar una tarea para que empiecen con derivadas sencillas esta semana, multiplicación y división.
¿verdad? Y luego nos vamos a ir con derivadas de funciones trigonométricas y finalmente terminamos con derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Y claro, en todas las derivadas vamos a aplicar la regla de la cadena de una vez, ¿verdad? Por el tiempo que nos es muy cortito, apenas 3 periodos tenemos de 1 hora, 3 horas para ver todo este tema, es muy largo. Ustedes tienen que poner de su parte haciendo ejercicios, les voy a mandar documentos para que lean documentos y el tema les quede a ustedes bastante claro. Aparte de eso, que ustedes me van a hacer una aplicación, es un trabajo especial de derivadas. Puede ser cualquier aplicación que ustedes realicen y cuando la maqueta de esa aplicación. Hay varias aplicaciones que ustedes pueden hacer. Si alguno quiere tener la aplicación del COVID-19, la forma en que se está incrementando, excelente, muy buena aplicación en la que ustedes puedan hacer sobre el tema de derivadas. Bien, vamos entonces a ver este ejemplito. ¿Sí me están escuchando, jovencitos? ¿No tenía así? ¿Sí se escucha, Inge? Ah, bueno, gracias. Sé que ya no estaban. Muy bien, entonces vean, vamos a empezar con un ejemplo sencillo de aplicación de el concepto general de derivadas. Ya cuando el concepto general de derivadas lo tenemos bien, ya esta x1 ya no debería de ser porque vamos a tener una x general. Sí, vamos a tener x general, ya el x1 solo para la demostración de dónde salía la fórmula general. Bien, nos piden que calculemos de la derivada de la función x cuadrado, aplicando la definición de derivadas. Entonces, recuérdense que toda esta es mi función. Solo vamos a corregir acá un pequeño en mi fórmula. ¿Alguien no lo vio por ahí? Lo vamos a corregir. El concepto es el mismo, solo una pequeña corrección, porque recuérdense que es x2 menos x1. O sea que va a ser f, porque este es x2 en mi pendiente, este es y2 en mi pendiente, es y2 menos y1. Entonces corrijamos eso. Todo el mismo concepto es lo mismo, solo que acá hubo un pequeño errorcito, ¿verdad? Porque recuérdense que es esto que está acá menos f de x1. Nadie lo observó, nadie me corrigió en esta parte de acá. Igual en esta parte de acá es f de x, f, porque es y2, vuelvo a repetir, es y2 menos y1. Yo lo hice al revés, entonces va a salir negativo, y eso no es posible. Lo mismo aquí, f de x1 más h menos, acuérdense que es cálculo de pendiente. ¿Y la pendiente qué es? Ustedes quieren calcular la pendiente de una recta, lo habíamos dicho inicialmente que era y2 menos y1, x2 menos x1. Pero x2 menos x1 es h, ahí no hay problema. Ahora aquí este sería y2 y este sería y1. Entonces aquí hubo un pequeño error, disculpen ustedes, pero creo que todavía estamos con un poquito de sonido. Pero ahora sí, ya tenemos la fórmula correcta. Muy bien. Pues vamos a aplicar mi concepto de la derivada
en base a calcular esta pequeña función. Pues lo que hacemos es que si yo tengo mi función de x cuadrado y todo esto es mi función de x cuadrado, voy a sustituir los valores. Voy a seguir escribiendo que la pendiente va a ser igual al límite de h cuando h tiende a 0, ya sabemos por qué ahora, de mi función de x, pero ¿cuál es toda mi función de x? Es todo esto que está acá. Entonces yo voy a escribir acá x más h al cuadrado menos mi función de x, que solo sería x cuadrado. Eso es menos x cuadrado y todo esto dividido h. Pues acá es donde yo les digo, y aquí aplico yo álgebra, acá ya aplico yo álgebra, y encuentro entonces que el límite cuando h tiende a 0 de x más h. Acá yo lo que tengo que hacer es álgebra, ¿verdad? X cuadrado más 2xh más h cuadrado. Estoy aplicando concepto de álgebra, cuadrados perfectos, x cuadrado, siempre dividido h. Y empiezo entonces el proceso de simplificación. Empiezo el proceso de simplificación acá, y yo digo que x cuadrado menos x cuadrado es igual a 0, ¿sí? Ya empieza el proceso de simplificación. Esto es entonces igual al límite cuando h tiende a 0, ya me queda acá entonces 2xh más h cuadrado partido h. Factor común es lo que les digo, jovencitos. Aquí la derivada no es tan difícil. Las simplificaciones son las que a veces se nos tornan un poco difícil. Y tenemos que estar ahí, pues, pendientes siempre de cómo hacer una simplificación de la mejor manera posible. Acá yo tengo por lo menos un factor común. Me va a quedar entonces 2x más h dividido h, y aquí ya no se indefine. Al inicio sí estaba indefinido, que ustedes evalúan h0, y ya tenemos problemas ahí, porque eso pues ya no es un resultado efectivo cuando yo divido todo sobre 0, ¿verdad? Entonces acá, ven, acá yo ya puedo eliminar la h, y finalmente lo que me va a quedar acá es que la pendiente, que va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Si yo evalúo directamente acá, perdón, acá es 2x, si yo evalúo directamente ahí, h tiende a 0, h va a ser igual a 0. Esto también se hace 0 a la hora de hacer la evaluación acá, esto se hace 0, y finalmente entonces, ¿qué voy a tener? Que
la pendiente de esa función va a ser igual a 2x. Esa va a ser la pendiente de la función x cuadrado. Le vuelvo a repetir, esta sería una nueva función, sería una g de x, pero lo vamos a trabajar así. Eso es aplicando la definición de la derivada. Lógicamente, si esta función es mucho más grande, el trabajo es mucho mayor, ¿verdad? Hay que sustituir, hay que simplificar y el trabajo es mucho mayor. Para eso sirven las reglas de la derivada. Yo se los estoy demostrando acá para que alguna vez que le pregunten a ustedes qué es la derivada y demuestren que la derivada es la pendiente en un punto y es la pendiente de la recta tangente en un punto de la curva, ustedes tienen que aplicar esta definición. Porque las reglas de las derivadas, ya vamos a ver más adelantito, que las reglas de las derivadas me dicen que si yo tengo una función de f de x, ¿sí?, de una constante, primero de una constante, vamos a ver eso más adelantito, vamos a ver las reglas de las derivadas, algunas reglas de las derivadas más adelantito, pero me dice que si yo voy a derivar, ya, por eso dice este refrán, me gusta muy bonito, me gusta bastante, porque dice, mis problemas son constantes, pues entonces que le aplique la regla de la derivada. ¿Y cuál es la regla de la derivada? Si yo tengo una constante y la voy a derivar, es igual a 0. Es decir, yo tengo k, que es una constante, y a esta constante k yo le voy a encontrar su derivada. Vamos a colocarle acá, la derivada muchas veces la vamos a encontrar como derivada de k, si ustedes quieren, derivada de la constante, la van a encontrar también como, solo como con una, no sé cómo le llaman eso, apóstrofe o algo así, como una liñita arriba, que significa la derivada. Entonces la derivada de una constante va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0. Por ejemplo, si yo tengo una función acá que es igual a 5, yo tengo una función que es igual a 5 y me piden que encuentre la derivada de esta función, aplico mis reglas de la derivada, yo sé que la derivada de una constante es igual a 0, por lo tanto la derivada de esa función solo le voy a poner una comita aquí arriba que significa derivar, que significa que ya hice el proceso de derivación y eso va a ser igual a 0. Sin embargo, les vuelvo a repetir, hay otros libros que escriben de esta manera, la derivada de la función de f de x. Yo lo voy a trabajar siempre con una comita acá, pero ustedes si lo desean trabajar en base a escribir la derivada completa, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Toda derivada de una constante es igual a 0. Por eso dicen que si nuestros problemas son constantes, que apliquemos la regla de derivada. ¿Qué quiere decir? Que se hacen 0, que ya no existen, que ya no van a estar. Todo bonito que así fuera, ¿verdad? Igual, hay reglas que me dicen que si yo voy a derivar esto de acá, lo que yo voy a hacer es que cuando tengo una variable, cualquier variable, a este valor n, al valor de la exponencial n, yo le voy a restar siempre un 1, cuando es una variable, ¿sí? Y este valor de n pasa de este lado como un coeficiente. Y si tengo una constante acá, de este lado, pues ya lo multiplico. Si yo tengo una constante, pues multiplico la constante por el valor de n, y así sigo derivando una variable. En el caso del ejemplo que les estaba dando anteriormente de la función de x,
que iba a ser igual a x cuadrado, si yo aplico esta regla de derivación, quiere decir que yo voy a tener aquí la derivada de esa función. Dice que el coeficiente baja, bajamos el coeficiente que es 2, lo multiplico por mi variable y a este 2 ¿qué hago? Le voy a restar el valor de 1 y 2 menos 1 es igual a 2, es igual a 1, perdón. Y finalmente yo tengo mi derivada aplicando regla de derivación que va a ser igual a 2x. Aplicando definición, ¿sí? Que vimos acá, toda esta la definición que hicimos matemática, que hicimos simplificaciones, que aplicamos ahí, tengo también el valor de 2x, ¿sí? Entonces, acá, la derivada de la función de x cuadrado va a ser igual a 2x. Esas son las reglas de derivación. Hay varias reglas de derivación que yo les voy a enviar el documento para que ustedes lo puedan tener ahí a la mano y vamos a ir viendo lógicamente generalidades, no vamos a ir viendo paso a paso todas las reglas de derivación porque no hay tiempo, ya eso quedará para que ustedes lo lean, para que ustedes lo estudien. De igual manera, las funciones trigonométricas, las reglas de funciones trigonométricas también se derivan, también es que se derivan también de esta fórmula general. En este caso, si nosotros tenemos, digamos, una función trigonométrica, por decirles algo, no va a dar tiempo a hacer toda esta demostración, pero vamos a ver, vamos a trabajar un poco. Si yo tengo una función trigonométrica que dice que la función trigonométrica es igual al seno de x, ¿sí? Ustedes van a encontrar entonces la derivada del seno de x. Si yo aplico reglas de derivación no hay ningún problema, porque las reglas me dicen que la derivada del seno es el coseno. Entonces ahí yo voy y digo, bueno, la derivada del seno, según mis reglas de derivación, va a ser igual al coseno. Muy bien, pero demuéstrelo. Demuestre realmente que la derivada del seno es el coseno, demuéstrelo. Ahí la regla le dice que así es. Pero nosotros tenemos que saber por qué. ¿Por qué la derivada del seno es el coseno? Bueno, si me piden que lo demuestre, vuelvo yo y aplico entonces nuevamente la definición general. La definición general. Solo les voy a dar las ideas generales, por el tiempo les vuelvo a repetir, pero volvemos nosotros entonces y vamos a escribir la regla general de la derivación. Si yo tengo la función de x, ¿sí? Y esta va a ser igual al límite cuando x tiende a 0, pero la definición general es cuando h tiende a 0, y aplico todo mi concepto, muy bien, esta es la definición general de derivadas. Y acá lo que yo estoy aplicando es el concepto general.
¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes el límite de x más h al cuadrado menos, perdón, el límite general que habíamos platicado de la función de x más h menos la función de x dividido h? Entonces, es lo mismo acá, solo estoy sustituyendo ya la función trigonométrica del seno. Y acá es donde empiezo yo también a hacer matemáticas, porque yo acá tengo que encontrar una función o una igualdad trigonométrica, tengo que encontrar una igualdad trigonométrica para poder trabajar el seno de x más h. Y la igualdad trigonométrica, ustedes la tienen ahí, sus igualdades trigonométricas, ¿verdad? Que me va a quedar todo esto que está acá, si yo lo sustituyo por igualdad trigonométrica, me va a quedar que el límite, cuando h tiende a 0, va a ser igual al seno de x, al seno de x por el coseno de h, más el seno de h por el coseno de x menos el seno de x. Si se dan cuenta, yo ya estoy ahí utilizando igualdades trigonométricas. Todo esto nuevamente dividido h. Si yo acá hago matemáticas, términos semejantes, voy a observar yo que tengo factor común, tengo factores comunes. Pues sigo yo acá haciendo matemática. Esto ya no es concepto de derivada, sino simplemente haciendo matemática, manera de darle una solución a este problema. Voy a tener entonces que ya dividiendo estas dos y simplificando, me va a quedar a mí que seno de x por el coseno de h menos 1 más acá lo puedo yo separar en términos, lo puedo separar en términos. Acá esto me va a quedar, acá ya estoy simplificando, no les estoy haciendo toda la simplificación por el tiempo, pero ustedes lo pueden corroborar. Y acá lo que yo quiero es que vean lo siguiente. Este es el concepto de límites, que dice el seno de h dividido h, tengo un concepto de límites, que es igual a ¿cuánto? A 1. ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes de eso? Pues ya voy simplificando. Yo lo que trato de hacer es de simplificarlo todo a manera de tener una respuesta que sea efectiva a mi demostración. Lo que yo quiero decirles con esto es que si les piden alguna demostración, tienen que aplicar el concepto general de derivadas. Finalmente, simplificando mayor la situación, vamos a llegar nosotros a obtener acá ustedes también pueden aplicar, tal vez les voy a hacer este espacio para que nos quede bien comprendido este pedacito de acá, coseno de h menos 1
Se lo voy a hacer acá para que vean dónde se aplican también las igualdades trigonométricas. Lo puedo aplicar acá. ¿Sí? ¿Para qué? Para que me quede un coseno cuadrado de h menos 1 y a eso yo lo pueda sustituir por el seno cuadrado, por la igualdad del seno cuadrado, por las igualdades trigonométricas que dice que seno cuadrado, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Pues se dan cuenta que yo estoy colocando esto ya matemáticamente, esto ya es concepto matemático, ¿sí? Y esto pues sigue siendo lo mismo, aquí ya solo me queda el coseno de x. Quiero que me vayan comprendiendo dónde estoy haciendo matemáticas, que eso es lo importante de las derivadas, donde ustedes van a hacer matemáticas. ¿Sí? Esto con esto va a quedar el cuadrado. Ya tenemos un poquito de tiempo. Y me va a quedar coseno cuadrado de x, perdón, de h, seno cuadrado de h menos 1. Aquí sigue siendo más el coseno de x. Y acá, pues, lógicamente, voy a tener h. Esto que está acá, vean, ¿se acuerdan de la igualdad trigonométrica que decía que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x era igual a 1? Aquí tengo yo coseno cuadrado de x. Solo es de componer la igualdad, esta igualdad que está acá, solo es de darle forma a la igualdad, ¿verdad? Acá van a tener entonces ustedes que el menos el seno cuadrado va a ser igual al coseno cuadrado de x menos 1. Sí, esto es solo nada más ordenar la ecuación. Ya les digo, eso lo pueden ya demostrar ustedes. Y puedo yo sustituir finalmente acá, puedo sustituir finalmente para ver si ya puedo evaluar, porque acá todavía se me indetermina la función, se me indetermina, no puedo todavía realizarlo. Vamos a ver acá ya si sustituyo mis valores. Ya me va a quedar entonces acá el seno de x menos seno cuadrado de x más el coseno de x. Lógicamente todo dividido por h. Solo estoy haciendo matemática, jóvenes. Solo estoy haciendo matemática ahí para llegar a mi resultado final. Acá finalmente si yo perdón, aquí se me olvidaba todavía, estoy arrastrando todavía este coseno más h, vean, ya ven, jovencitos, nadie está poniendo atención, no me avisan. Esto no se ha eliminado, todavía lo sigo arrastrando. Ahora sí. Ahora lo que yo debo hacer ya es separar, recuérdense que, perdón, aquí dice el grado de aquí. Recuérdense aquí que yo ya puedo separar
Ya puedo decir que seno de x menos el seno de x, saco el signo negativo hasta acá, esto lo puedo yo separar como seno de h por seno de h. El objetivo es eliminar la h, ¿verdad? Ese es el objetivo. Muy bien. Y ahora ya puedo yo sustituir porque la h ya la puedo yo eliminar. Vean acá, yo ya puedo eliminar la h de acá. Seno de h, todo esto aquí es igual a 1 por las propiedades o las reglas de límites de trigonometría. Si se recuerdan bien ustedes ahí, ¿sí? Y ya puedo yo evaluar entonces acá. Dice que el límite cuando h tiende a 0, y evalúo acá. Si h tiende a 0, el seno de 0, ¿cuánto es? 0. El coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Y 1 más 1, 2. Y 0 dividido entre 2 va a ser igual a 0. Más el coseno de x. Finalmente, entonces yo digo que el límite, perdón, que la derivada de la pendiente de la función seno cuando h tiende a 0 va a ser igual a ¿cuánto? Seno de x. Muy bien, ya llegamos a la respuesta. ¿Se dan cuenta? Entonces acá tenemos que ver todo el tiempo, tenemos que ver todo el tiempo lo que es matemática. Aquí estamos demostrando que la derivada, según las reglas de derivación del seno, es igual al coseno. ¿Pero por qué? Pues ya lo demostramos con todo este proceso matemático, por qué la derivada del seno es igual al coseno, ¿sí? Aplicando la fórmula general o la definición de la derivada. Si se dan cuenta, hicimos mucha matemática. Mientras que si ustedes aplican las reglas es fácil. Solo con saber que la derivada seno es igual al coseno se terminó. Pero si les piden demostrarlo, tenemos que aplicar la definición de la derivada, comenzando con el conocimiento que la derivada no es más que la pendiente de la recta tangente a una curva. ¿De acuerdo, jovencitos? Muy bien, jovencitos, esta fue la clase del día de hoy. Ya ustedes van a poder hacer algunas derivadas aplicando algunas reglas. Dentro de 8 días, pues vamos a ver algunas generalidades, pero ya me gustaría entrar también directamente a derivación de funciones trigonométricas. Si ustedes aplican algunas reglas fáciles, ya tenemos un par de minutos acá. Por ejemplo, hay una regla de la derivada de dos funciones, digamos de la multiplicación entre funciones. Asumamos que yo tengo una función rápidamente acá. Solo quiero demostrarles nada más rápidamente. Asumamos que yo tengo una función acá que va a ser igual a 2x cuadrado más 1, y esto lo voy a multiplicar yo por otra función que diga 3x cuadrado por 3x cubo más 2x cuadrado más 1.
Si yo aplico la definición de derivadas, esto es grandísimo, eso es grandísimo. Entonces vamos a aplicar nosotros reglas de derivación, a excepción que en el examen yo les pida que demuestren alguna de esas reglas, pues ustedes ya hacen el procedimiento completo. Pues si no, solo aplicamos reglas de derivación. Y dice la regla de derivación que si yo tengo un producto, ¿sí? La derivada de va a ser igual a derivar mi primera función y copiar la segunda función tal y como está, más copio mi primera función y voy a derivar mi segunda función. Esa es la regla de la multiplicación y así van a encontrar ustedes varias reglas de derivación. Intenten trabajar esta semana porque el tiempo ya es demasiado corto. Entonces, ¿qué aplico yo aquí rápidamente? Bueno, voy a derivar esta primera porque dicen que voy a derivar la primera por regla de derivación. 2 por 2, 4. A ese 2 le quito 1, me queda 1. La derivada de una constante que es igual a 0. Lo dejo ahí. No hay problema. Copio la segunda por las reglas de derivación. Copio la segunda. Y luego dice más. Esa es la regla dice más. Ahora ya copio la primera sin, así tal y como está. Y voy a derivar la segunda. 3 por 3, 9. Vean, este 3 multiplica aquí. 3 por 3 es 9. A este 3 que está aquí de exponente le resto 1. Me queda 9x cuadrado. Por 2 es 4. A este 2 le quito 1, me queda x. Y la derivada de una constante que es 0. Entonces finalmente me queda esto de acá. Ahí ya terminé la derivación, ahí se termina la derivación. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplificación. Multiplico, sumo. Ya es todo para lo que se tiene que hacer para llegar a la respuesta general. Dentro de 8 días vamos a hacer más ejemplitos. Yo les voy a mandar una pequeña tareita. Traten de hacerlo. Para que dentro de 8 días, si tienen dudas, resolvemos las dudas. Les repito, escasamente nos quedan un par de semanas más de clases y pues tienen que ustedes poner de su parte para que este tema pues lo dominen bastante bien. Si es jovencito, todo el tiempo se nos fue rapidito. Les agradezco su atención. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pues lo escucho. Y si no, pues que tengan un feliz sabadito, se me cuidan. Y si Dios quiere, nos volvemos a comunicar dentro de 8 días. Les voy a subir todo su material en un rato de derivadas para que ustedes tengan donde estudiar, aparte de que puedan consultar cualquier libro de cálculo. Así es que si no hay dudas, comentarios, les deseo un feliz día. Un fuerte y Dios los bendiga a todos. Gracias, Inge. Buen fin de semana. Gracias. Fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz día, Inge. Feliz